En este video vamos a hablar de la educación en la antigua Grecia. Grecia es un archipiélago, es decir, un conjunto de islas que surgieron en la zona oriental del mar Mediterráneo. La antigua Grecia estaba formada por polis, que eran ciudades-estados. Es como varios países dentro de un mismo territorio. En un principio, los griegos explicaban los fenómenos a través de los mitos, leyendas y dioses. En relación a este pensamiento mítico, hay dos figuras muy importantes. Homero, quien escribe la Odisea y la Ilíada, y Hesíodo, quien escribe la Teogonía, que es el origen de todos los dioses. Ellos dos fueron referentes en la educación de la antigua Grecia, porque en ese momento se aprendían estos libros de memoria. Posteriormente hubo un cambio de pensamiento y se pasó del mitológico a uno más racional, apareciendo los primeros filósofos presocráticos, como Tales de Mileto y Anaxágoras, que buscaban un arché, o sea, las causas de todas las cosas son los elementos, por ejemplo, en el agua y en el fuego. Entre otras cosas, se destacan los conceptos importantes como el arete, concebido como la excelencia y el desarrollo de las capacidades, y la pederastia, que era la atracción afectiva entre hombres, la cual era una práctica ampliamente difundida, consentida y entendida como una formación moral. El hombre adulto pasaba sus conocimientos a un joven adolescente. Hubo muchas polis, pero las dos más importantes que determinaron el sistema educativo fueron Esparta y Atenas. En Esparta, el hombre debía ser, antes que nada, el resultado del culto al cuerpo, ser fuerte y desarrollado en todos los sentidos. También se enseñaban artes como aritmética y gramática. Las mujeres perdían sus rasgos femeninos y poseían cuerpos fortalecidos por los ejercicios físicos para poder ser madres fecundas de hijos vigorosos. Se educaba a los niños para ser parte de la comunidad de una manera colectiva, no individual. A partir de los 7 años, el niño comienza la formación militar y pasa a manos del Estado hasta su muerte. En Atenas, al contrario, el ideal del hombre educado debía ser el orador. Además, necesitaba ser racional, hablar bien, defender sus derechos, y si tiene la preparación teórica para el ejercicio de la política. Las niñas no estudiaban y los niños tenían un pedagogo que era parte del proceso educativo en valores. Primero aprendían a leer en voz alta y después a escribir sobre una tablita de madera barnizada en cera con un punzón. No había pupitre y los alumnos se sentaban alrededor del maestro. Aprendiendo esto debían saber, como ya se mencionó, los poemas más importantes de Homero. Así Grecia alcanzó el ideal más avanzado en la educación en la antigüedad, que era la pandeia, una educación integral que consistía en la transmisión de valores. La pedagogía utilizada se centraba en los elementos de formación de la persona, el cuerpo por la gimnasia, la mente por la filosofía y por las ciencias, y la moral y los sentimientos por la música y por las artes. La escuela primaria se destinaba a enseñar los rudimentos, la lectura del alfabeto, la escritura y el cómputo. Los estudios secundarios comprendían la educación física, la artística y los estudios literarios y científicos. Y en la enseñanza superior prevalecía el estudio de la retórica y de la filosofía. Sócrates, nacido en Atenas, fue considerado el fenómeno pedagógico más asombroso de la historia del Occidente. Su preocupación, como educador, era despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal de la verdad, el pensamiento propio y la escucha de la voz interior. Su más grande mérito fue crear la mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Platón fue uno de los discípulos de Sócrates y es el que crea la Academia Platónica, que es similar a lo que hoy en día conocemos como escuela o liceo. Además, Platón decía que la educación había que cambiarla y que tenía que ser obligatoria y manejada por el Estado. Elaboró un plan de estudios que consistía en la educación elemental, que tenía que llegar hasta los 20 años, y la educación superior, que iba a ir de 20 a 35 años. Por otra parte, Platón creó el método de la dialéctica,
y es el filósofo del mundo de las ideas.